clarísimo. Menciona usted, Sheikh, UNASUR, la Unión de Países del Sur, entre otros proyectos que ha puesto en marcha el fallecido presidente de Venezuela, Hugo Rafael Chávez Frías. Y dicen las malas lenguas, que Rafael Correa sería el sucesor de Chávez en la continuidad de estos proyectos, en esa defensa por la unión de las patrias sudamericanas. ¿Es así? Bueno, ¿se podría considerar a Rafael Correa como sucesor de Chávez en estos temas? La verdad, en primer lugar, el presidente Hugo Chávez es una figura política que fue fuerte en su momento, que sigue siendo fuerte, es una figura pública irreemplazable. Creemos su fallecimiento fue una profunda huella que dejó Latinoamérica, pero la región está en un proceso de cambio. Gobiernos latinoamericanos, gobiernos socialistas que han establecido políticas públicas en favor de la gente. Y no solo está el presidente Correa, están muchos otros presidentes, Dilma Rousseff, Evo Morales, son figuras fuertes. Realmente no es una lucha de protagonismos, no es la figura de Rafael Correa la que él quiere o la que el gobierno quiere que esté en la cima del protagonismo mediático, sino lo que se quiere realmente que Latinoamérica funcione como una unidad en favor de la gente, porque de nada sirve tener un protagonista político, un caudillo fuerte, una gran figura fuerte en el poder, en el mediático. ¿Catalogando así a Chávez? No a Chávez exactamente, porque ese no es el proceso, pero la idea es no es tener una persona pública fuerte en la cabeza, si no se trata de una figura fuerte en la cabeza, sino de un proceso de integración de todos los pueblos latinoamericanos, es la patria grande de la que hablaba Simón Bolívar, el libertador americano, de la integración de los países. Los presidentes, cada uno desde el respeto de sus soberanías, debe integrarse y debe ser protagonista. No se trata de que Rafael Correa sea el protagonista o Hugo Chávez sea el protagonista. Es decir, más allá de las cuestiones mediáticas que los medios de comunicación manejan, la verdad y la integración se da en el momento en que los presidentes se ponen a trabajar conjuntamente y destinan recursos para que las políticas que planifican se ejecuten en la realidad. Ahí está el éxito de la patria grande y de la unificación que tiene, por ejemplo, Europa y la que Latinoamérica y sobre todo la UNASUR aspira a lograr. Sheikh, bueno, si quieres sigue con este tema y ahora quería cambiar a otro asunto. Por favor. Nos ha dado un resumen de lo que denominamos como el sueño de Bolívar. Ese sueño de Bolívar de querer una América unida. ¿Se está realmente en ese camino de unión o hay algunos presidentes que intentan o hacen ver que están en pro de esa unión, pero defendiendo exclusivamente los intereses de su nación? ¿Particularmente a qué presidente tal vez te refieres? Particularmente, por ejemplo, el presidente Juan Manuel Santos de Colombia. Mira, cada uno, yo creo que el principio fundamental de una integración regional es el respeto de la soberanía de los pueblos y de su derecho a la autodeterminación. En ese sentido, cada gobierno es libre de establecer sus políticas públicas. No necesariamente esas políticas, esa ideología debe ser coincidente entre todos los países. Sin embargo, a pesar de que existen diferencias ideológicas, por ejemplo con el gobierno colombiano, a pesar de que han existido problemas inclusive de frontera entre Ecuador y Colombia, por dar un ejemplo, la integración sigue. Recientemente, hace unos meses atrás, hubo un gabinete binacional. Sí, bueno, y Colombia con Venezuela también han tenido muchas Colombia con diferencias. Venezuela. Ahora están intentando sentarse en una mesa para... Es que mira, van a existir siempre diferencias ideológicas y van a existir siempre diferencias de intereses de país a país. Pero lo importante es darse cuenta que las personas que están en las fronteras, las personas que están al interior de los países, que necesitan la movilidad entre los países, que necesitan el comercio entre los países, que necesitan justamente poder beneficiarse de los proyectos que cada uno de esos países hacen, se lo logre hacer. No sirve de nada, y te pongo como un ejemplo muy puntual, que tú tengas una gran hidroeléctrica que beneficia a un lado de la frontera, sabiendo que tú tienes al otro lado de la frontera apagones de luz. ¿Por qué no trabajar conjuntamente en proyectos de unión y de electrificación conjunta entre los países? En lo que es unión de caminos, por ejemplo, carreteras, la carretera panamericana, en unión comercial. Es decir, Europa lo logró, es un proceso largo de muchísimos años, y la UNASUR está también yendo hacia esa posibilidad de homologación. Conflictos van a existir.
como los que existen aquí en Europa, en la unificación entre los países. Y la política europea es dura, las discusiones entre Alemania, el control de Merkel, hay muchas cosas de política que se discuten, pero el fin último de unión de los pueblos es el que debe perdurar, y es lo que es el sueño de la Patria Grande, y la UNASUR ha dado pasos gigantes en este sentido. Volvemos a lo mismo y me reitero que la unión hace la fuerza, es así. Shane, como director del proyecto Habla Compatriota, el tema del polémico caso del filtrador Snowden ha sido muy bastante debatido. ¿Cómo lo habéis llevado vosotros? Bueno, justamente nosotros tuvimos un editorial a propósito de ello con nuestra embajadora Minta Buenaño. Ella fue llamada en consultas. Llamar en consultas es una figura de la diplomacia internacional por la cual un país que está en desacuerdo con una decisión de otro país llama a sus embajadores como una señal de protesta. Esto a raíz de lo que sucedió con el avión del presidente Evo Morales. Justamente este día martes estuvo de visita oficial en el Ecuador el presidente Evo Morales, y hablaban de un discurso, y el presidente Evo Morales aceptaba las disculpas públicas que presentaron varios países europeos, entre ellos España, por el altercado que hubo con el avión del presidente Evo Morales, con la violación sobre todo a la dignidad presidencial y a la inmunidad diplomática que el presidente Evo Morales tenía al no permitirse el sobrevuelo. ¿Por qué? Justamente por las sospechas que existían de que este informante de la CIA estuviera dentro del avión presidencial del presidente Evo Morales. Realmente ha sido una cuestión diplomática que ha trascendido las fronteras. El Ecuador estuvo dentro de los países a los cuales este ciudadano norteamericano solicitó el asilo. El presidente Rafael Correa inclusive recibió una llamada del vicepresidente de los Estados Unidos, John Biden, en el que se hablaba, él hablaba cordialmente, en trato muy cordial con el presidente, de las consecuencias del otorgamiento de un asilo. El presidente se ratificaba que es una decisión soberana. Al fin no se dio esa solicitud de asilo, básicamente por una cuestión técnica. Mientras el ciudadano estadounidense no se encuentre dentro del territorio ecuatoriano, sea en una embajada o en el propio territorio ecuatoriano, no se puede procesar esa solicitud de asilo. Entonces, por lo tanto, el Ecuador no concedió ese asilo, y actualmente se está debatiendo el tema con Rusia. Sí, recordemos a todos dónde pueden escuchar por la radio. ¿Los domingos a qué hora? Nosotros estamos presentes todos los domingos de 11 de la mañana a 12 del día. A 12 ¿sí? del De 11 día. a 12. Nosotros también retransmitimos a través de nuestra cadena aliada a las 5:30 de la mañana en Murcia, porque ahí tenemos muchos ecuatorianos que se levantan temprano a trabajar. ¿El mismo día, Shane? No, eso es los lunes. Los lunes retransmitimos el programa del domingo a las 5:30 de la mañana y a las 10 de la noche por varias de nuestras emisoras en Madrid, Valencia y Barcelona también. Estupendo, Shane. Pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Ernesto. Muchísimas gracias, Shane. Y por supuesto, reiterar que el plató de Buenos Días Iberoamérica y de Iberoamérica Televisión está abierto cuando tengáis la necesidad de transmitir algo a todo el pueblo ecuatoriano que nos observa a través de la TDT y también a través de Internet, que estamos en emisión en directo también por Internet para el mundo entero. Pues la disponibilidad es total y absoluta. Ok, muchísimas gracias. Todo lo que sea informar de la actualidad, aquí les esperamos. Gracias. Sí, muchísimas gracias.